Hola amigos de Opegu Televisión, tengan ustedes muy buenas tardes, ya estamos de tarde, estamos hoy día con uno de los días más nutridos en entrevistas, porque el día de hoy vamos a tener presentes a personas no solamente que están en medio de la campaña electoral, sino que también nos van a contar, nos van a explicar sobre temas álgidos de los que adolece nuestra sociedad y en donde no terminamos de zanjar este debate que existe entre mayormente gente de izquierda que quiere ver pues la cabeza rodar de los que nos defendieron en la época del terrorismo y que gracias a su penetración dentro del Poder Judicial y la Fiscalía están logrando sus objetivos. Nuestro programa @puntoyquiere.com se está caracterizando por traer a las personas más capacitadas en cada uno de los rubros. No vamos a traer ningún mamarracho de los tantos que están ahí postulando al Congreso de la República. Nos vamos a tener mucho cuidado con traerles a ustedes gente que tiene la capacidad de poder discernir y explicar los problemas que sufre el país, así como con temas de coyuntura que no tienen necesariamente que ver con la campaña electoral, pero que son importantes si queremos zanjar de una vez y por todas este problema de la imputación que se hace sobre los militares que participaron en la campaña de rechazo al terrorismo, ¿no? Fueron, vamos a hablar claro, como nos gusta hablar a nosotros, fueron los que nos salvaron el trasero en el Perú en los años 80, 90, y evitaron que cayéramos en manos de este perverso sistema comunista que, como vemos, ha destruido todos los países que ha tocado. El día de hoy tenemos como invitado al almirante Carlos Tello. Él es Chavín de Huántar, fue el estratega que participó en un equipo para desarrollar la estrategia para poder hacer lo que se hizo en esta operación militar que está considerada como una de las más importantes del mundo y de la historia, y que finalmente nos dio el éxito y el reconocimiento internacional por haber logrado develar este secuestro que se realizó en la embajada, en la casa del embajador de Japón, y que nos tuvo en vilo durante un montón de meses. Carlos, qué gusto de tenerte acá. La verdad que para mí es un placer tener a gente como tú, gente que ha contribuido a que el país se salve de esa lacra que es el comunismo, y que de una u otra manera eres en alguna medida la voz sonante y cantante de aquellos militares que han sido imputados y que siguen siendo perseguidos después de tantísimos años, como fue el caso del general Rivero Lazo, que ha pasado toda una vida metido en una prisión y finalmente quedó libre, pero ya un anciano, un hombre mayor que ha privado a su familia de su presencia y él mismo de su libertad. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Humberto, por la oportunidad de poder dirigirme a tu La teleaudiencia imagen. y un poco manifestar la incomodidad que tenemos nosotros, los veteranos de la pacificación, de mi generación, los que luchamos por la pacificación de este país, que A ver a si pesar, toma la imagen, por favor, del invitado. Hacemos el cambio. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí, continúa, por no, lo que favor. te decía, que a pesar de los años, seguimos en una persecución implacable, ¿no? En mi caso ya tengo casi 40 años, ¿no? Todos los que participamos en el develamiento del motín del Frontón, ¿no? Y lo reciente es el caso del coronel Villar, Roberto Villar, que es un comando que participó en la operación Chavín de Huántar y que por una operación de los años 90 en el Guayaga, en este momento se encuentra detenido y pues supuestamente debe permanecer 20 años, ¿no? Lo cual considero que no es algo justo para alguien que dio la vida eh, por pacificar este país, ¿no? Porque lamentablemente el proceso subversivo que nosotros hemos vivido afectó grande a nuestra generación. Entonces ahora tratar de evaluar y analizar ciertas cosas estando fuera del contexto no es un tema razonable. Ahora, yo veo que la hazaña, ¿no? Así como el Mossad nunca olvida, estos miserables comunistas tampoco olvidan. Ellos son atemporales, a ellos no les importa pasarse 10, 15, 20 años peleando por conseguir sus objetivos, perversos que en todos los casos ya lo sabemos, y la persecución que han sufrido ustedes por cumplir un deber en el país los ha llevado a tener siempre presentes ante la opinión pública, porque yo recuerdo, y es importante que te lo diga, esas imágenes de estos viejos militares argentinos que terminaron de 80, 90 años encadenados en sus camas de hospital cuando ya no podían ni siquiera pararse. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje que estos miserables mandan a los militares para decirles, por si acaso, eso es lo que te espera si te metes con nosotros.
Así que hay que tener mucho cuidado, hay que saber leer las noticias y las actuaciones de estos tipos entre líneas. Ahora, yo veo que hay casos, pues, hay casos espeluznantes, como por ejemplo fue el de este teniente Hurtado, ¿no? Hotel Hurtado del Hemos Ejército, estado. que fue un caso, pues, realmente deplorable el que él realizó. Pero hay otros casos en los cuales, por la más mínima, por una línea muy delgada, se trata de imputar a los militares en este tipo de delitos. Y yo quisiera que tú invocaras a las Fuerzas Armadas para que no se mantengan calladas ante esto, ¿no? Hay que tomar acciones, así como cuando hubo el peligro de que el Perú cayera en el mano del comunismo con Castillo y se movilizaron los licenciados, hubo un movimiento muy fuerte. Creo que ha llegado la hora de que nosotros defendamos a nuestros defensores calificados y que se haga algo, ¿no? En mi caso yo no tengo ningún problema en permanentemente aquí y en todos los programas que yo tengo la suerte de conducir un programa, seguir con esta pelea, pero si no lo hacen ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo creo que es un buen momento para que tú invoques a tus compañeros de armas en retiro y en actividad, si no pueden hacerlo directamente, pues a través de sus familiares, ¿no? Hagan lo que hay que hacer, ¿no? Sí, mira, como tú bien lo dijiste, ¿no? Este problema es un problema temporal, ¿no? Los verdaderos comunistas, los que pelean en el campo por su causa, ellos saben de que o mueren creyendo o viven creyendo que su revolución va a triunfar siempre, pero Uh -huh. no con la visión que tenemos los occidentales, Uh -huh. ¿no? De vivir esos beneficios, ¿no? Ellos, pues, con el fanatismo que tienen, ellos se enfrentan a nosotros y creen que en 100, 200, 300 años su revolución va a triunfar. Pero esos son los verdaderos comunistas, pero no los progresistas, porque para los progresistas esto es un negocio. Uh -huh. Este es un negocio. Los que tenemos más de 30 años, 40 años, como es el caso de nosotros perseguidos, hemos dado de comer a todos estos grupos, Uh -huh. ¿no? Progresistas que se dicen ser luchadores sociales, ¿no? Pero tenemos que llamarle las cosas con su verdadero nombre. Así, igual que nosotros en nuestra época nos íbamos por una porquería de plata a defender nuestro país, alejándonos de nuestra familia. Me acuerdo que en mi caso era teniente segundo, me iba por $60 mensuales, que era mi esposa tenía que trabajar en la calle y le pagaba más a la empleada que cuidaba a mis hijos que lo que yo ganaba para ir a combatir el terrorismo. Ellos han ganado cientos de miles de dólares y es por meses y ahora multiplícalo por años. Entonces es un negocio. Si ellos hubieran querido, nos hubieran metido preso porque tienen el control. Lamentablemente la justicia y el Ministerio Público en estos momentos se encuentra ideologizado, ¿no? Y por eso es que no se ejerce una justicia adecuada, porque lo que hablan ellos no tiene certeza. No puede ser que un juicio dure más de 20 años en ninguna parte del mundo, 40 años, y dicen que la excusa que los han protegido los gobiernos. Acá hemos tenido gobiernos izquierdistas, gobiernos pro-terroristas, filoterroristas, como el gobierno de Castillo. Entonces no me vengan a decir que los gobiernos nos han protegido. Nadie nos ha protegido. Uh -huh. Y ellos simplemente han mantenido su forma de vivir, porque en realidad, ¿qué cosa es lo que ellos hacen? Ellos trabajan persiguiendo a policías y a militares, ¿no? Y lo hacen por dinero, no lo hacen por un afán noble. Entonces, eso es lo que verdaderamente hacen. Defienden a terroristas y persiguen a militares. Es su forma de vida. Lamentablemente, como lo repito, la justicia y el Ministerio Público están ideologizados. Entonces, no ejercen la justicia verdadera, ¿no? Como tú lo has comentado, han habido casos definitivamente que han habido excesos porque errar es humano Uh y -huh. hay militares que han cometido excesos, pero no porque estén locos, sino por el mismo tema de la presión y tratar de hacer justicia por su propia mano. Pero son casos que me sobran los dedos, de más de 1 millón de operaciones que hemos hecho durante todo este proceso de pacificación, según el Comando Conjunto, y son objetadas algunas nada más. Pero en el caso de las acciones de Sendero Luminoso y del MRTA, no hay una sola que haya sido una acción pro derechos humanos. Todas han sido violadoras de derechos humanos. No nos pueden poner de igual a igual. Y aprovecho la oportunidad que tengo de conversar con tu teleaudiencia para que entienda la sociedad que no nos puede abandonar, ¿no? Yo ya estoy mayor, ¿no? Pero el mensaje, ¿cuál es el mensaje que se transmite a los muchachos más jóvenes que en este momento, por ejemplo, están luchando por nosotros, por esta sociedad y se encuentran en el BRAE, que hacen su trabajo, hacen una operación militar y después van a estar como nosotros, llenos de canas y juicios, ¿no? Sí. Junto con nuestras familias. Entonces, eso no es
no es aceptable. Tienen que entender que tienen que proteger sobre todo a los jóvenes, a los que se encuentran en actividad, porque si nosotros no tenemos el respaldo legal para hacer nuestro trabajo, el que nos corresponde de acuerdo a la Constitución, este país se va a ir al diablo, porque los policías y tampoco los militares van a querer hacer realmente su trabajo, ¿no? Este es el problema. Ahora, hay dos cosas que es importante puntualizar, ¿no? Tú dijiste que era indiferente los comunistas que van al campo de batalla y los comunistas asolapados, que son los que hacen la vida social que ellos llevan, ¿no? Los progres. Sí. Pero yo siempre he dicho que todos los izquierdistas son estadios distintos de una misma enfermedad, porque es como el moquillo, la gripe, el dolor de garganta, la pulmonía, la bronquitis y finalmente la muerte. Esos son los estadios distintos de una enfermedad. Son una enfermedad. Pensar en la colectivización compulsiva de una sociedad es una enfermedad. No hay como la libertad para poder desarrollarse y conseguir la prosperidad de un país. Yo tengo que recordar el episodio de Rasuri en Junín, donde él desobedece las órdenes de Bolívar y Sucre de retirarse. Es sabido que Bolívar y Sucre tenían un desprecio por las tropas peruanas mal entrenadas, mal uniformadas, mal apertrechadas, y en el momento que le dan la orden a él de retirarse, porque los patriotas estaban perdiendo, los independencistas, los que estaban luchando contra los españoles, estaban perdiendo, y Errázuriz en un acto de rebeldía, en un acto pero de coraje, se arriesgó a ser fusilado en el campo de batalla, porque esa es la pena que recibía un soldado cuando desobedece una orden en el campo de batalla, y cambió las órdenes en el camino y mandó a los montoneros, a los patriotas peruanos, a pelear contra las tropas realistas y los venció. Posiblemente si no se hubiera dado ese acto de desobediencia de Errázuriz, Ayacucho también se hubiera perdido. Y se hubiera perdido de repente o se hubiera dilatado mucho más tiempo la independencia. Entonces, yo entiendo que la obediencia debida, el respeto por la democracia y el respeto por el orden constitucional está debidamente sustentado. Pero hay momentos de rebeldía en los que las Fuerzas Armadas tienen que demostrar espíritu de cuerpo con sus compañeros, porque ellos tienen que mirarse en el espejo de ustedes. Algún día van a ser como ustedes. Entonces, vivir como un cobarde, no haciendo lo que hay que hacer, simplemente para evitar un futuro, digamos, una futura imputación, es un acto que no se puede permitir en un país como el nuestro, que siempre ha estado, digamos, ha peligrado por el acoso de estas fuerzas. Discúlpame que me haya extendido, pero en este caso la indignación a mí también me llena de ira y creo que tenemos que tomar las acciones del caso. Este programa y los demás en los que yo tengo la suerte de conducir, vamos a asumir una posición, una actitud absolutamente beligerante en este tema y vamos a ver cómo podemos juntar a nuestros marinos, aviadores y soldados retirados y que sabiendo que los en actividad no pueden actuar, terminen a través de sus familias y las asociaciones de familiares de las Fuerzas Armadas a tomar una iniciativa que tiene que hacerse con virilidad, con valentía, con coraje y sin miedo a las consecuencias, porque esa es la labor de un soldado. No pensar en las consecuencias, porque si no, imagínate, pues, ¿no? Es como un animal castrado. En eso es lo que se convierte a un militar. No sé si tienes una reflexión final, Carlos. Yo quisiera que tú te dirigieras a nuestra teleaudiencia. Te voy a invitar a otros programas y te voy a recomendar con otros programas de televisión, porque creo que esta cruzada hay que hacerla con mucho ímpetu. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? A veces los no militares, por no hablar respectivamente, creen que nosotros los militares tenemos un concepto equivocado de lo que es obediencia de vida, ¿no? De que un militar, como lo he escuchado ahí con un par de mujeres aparentemente despechadas que hablan mal de los militares que se meten en política, y dicen pues de que los militares simplemente cumplimos órdenes y no tenemos cerebro, ¿no? Eso no es así. Durante mi carrera, como vivencia personal, yo he llegado a ser almirante de la Marina. A mí jamás mi institución o alguien de mi institución o un jefe me obligó a robar un galón de combustible o robarle la comida a mi personal. Entonces a mí menos me van a obligar a matar a alguien o a hacer algo que no está de acuerdo a mis principios, ¿no? Entonces eso hace un verdadero líder que en las instituciones militares y dentro de nuestra Policía Nacional también hay verdaderos líderes que saben decir no cuando está el riesgo de su personal o de cumplir la misión de una manera inadecuada, ¿no? Y eso es los verdaderos líderes
que los muchachos jóvenes tienen que seguir. Yo he tenido experiencias personales muchas y gracias a Dios he llegado a ser almirante sin jamás haber claudicado en el campo, en el combate. No te estoy hablando de temas administrativos, que eso es indiferente. En combate, tomando decisiones que eran contrarias a las indicaciones que me daban algunos jefes por falta de experiencia y hice lo que tenía que hacer y bueno, hemos salido adelante, ¿no? Entonces agradezco la posibilidad de poder dirigirme a tu teleaudiencia, ¿no? Y simplemente les digo, ¿no? O sea, tienen que apoyarnos a nosotros, los que estamos ya en situación de retiro, porque estamos dando un mal mensaje a los que vienen detrás nuestro, los oficiales y personal, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional que se encuentran en actividad, ¿no? Que su sociedad por la cual uno lucha no los va a apoyar, eso es inaceptable. Entonces tenemos que hacer nuestra presencia y decirles a todos estos jueces y miembros del Ministerio Público que se encuentran ideologizados de que tienen que ejercer la justicia. La justicia. Todos nosotros arriesgamos y luchamos por nuestro país, por nuestro Perú. Perú es un país muy rico, tenemos muchas posibilidades, tenemos una posición geoestratégica excelente, tenemos puertos, tenemos agroindustria, tenemos minería, no tenemos por qué morirnos de hambre con todo lo que tenemos, pero el problema es nuestra gente. Tenemos que saber escoger bien por quién vamos a votar para dirigir nuestro país en el rumbo correcto. La gente ya me conoce y sabe perfectamente bien que yo cuando me comprometo con una causa la cumplo hasta las últimas consecuencias. En este caso los peruanos no podemos hacer el papel de cojudos ante esta gente, estos miserables que internacionalmente viven como aves de rapiña, destruyendo las sociedades. Vimos como Cuba, que era un país muy próspero, se convirtió en la miseria que hoy en día es. Venezuela, el país del petróleo, no había gasolina, y en Argentina, el país de la carne, no había carne. Eso es lo que consiguen siempre estos miserables izquierdistas. Es lo único en lo que cumplen, vuelven a todos iguales, pero igualmente miserables. Vamos a seguir en esta campaña, vamos a asumir esa responsabilidad de liderar esta campaña. Si es que nadie más dice yo, haremos el esfuerzo y quiero invitarte, Carlos, a que sumemos esfuerzo en ese sentido. Y bueno, yo no soy militar, digamos, pero tuve el honor de pasar un año por la Escuela Naval del Perú. Tengo una familia muy vinculada a las Fuerzas Armadas e inclusive tengo un bisabuelo que sirvió en la Armada Inglesa y un abuelo que sirvió en la Marina Mercante Inglesa. Así que tengo una larga tradición naval que de alguna u otra manera está dentro de mi ADN y que pienso rendirle culto y hacerle honor. Así que estamos en esa lucha. Muchas gracias por su atención, estimados televidentes. No sé si tienes algo más que agregar, Carlos. No, simplemente, sobre todo los muchachos que no vivieron la insanía del terrorismo, de la época que nosotros hemos vivido, no se dejen engañar por esta gente que se vende como luchadores sociales, habiendo edulcorado la historia en la cual lo que hubo realmente en el Perú fue terrorismo. Fueron asesinos, miserables, delincuentes, terroristas, y nunca fueron luchadores sociales, nunca se enfrentaron directamente con nosotros. O sea, ese cuento de conflicto armado interno no va. Tienen que entender bien y nosotros no debemos aceptar que vuelva a estar en peligro nuestro país. Y depende sobre todo de los más jóvenes que no vivieron esto. Sepan bien por quién van a votar, porque le echamos la culpa que la clase política es una basura, pero ¿quiénes escogen eso? Así, aquí vamos a culpar si somos nosotros mismos los que elegimos a estos políticos miserables. Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero una sociedad se convierte en una sociedad de imbéciles cuando esa sociedad elige imbéciles. Evitemos que eso suceda. Ya todos me conocen cómo suelo yo hablar con la mayor sinceridad y con la mayor horizontalidad que nos permita entender esto a todos. Al que vive en la Siberia, en el Callao, al que vive en San Pablo, en la Victoria, o al que vive en San Isidro y Miraflores. Es un lenguaje claro y un lenguaje transparente en donde lo que queremos es transmitir sentido de Perú. Muchas gracias y ya volvemos con nuestra próxima entrevista. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.
Desde lo más puro de la naturaleza nace Agua Nieve, un agua que cuidamos desde su origen, filtrada naturalmente y tratada con los más altos estándares de calidad. Aquí puedes ver cómo la envasamos, con procesos seguros, limpios y controlados para proteger cada gota. Porque no solo es agua, es pureza, frescura y confianza. Porque el agua que llega a tu mesa debe ser tan limpia como la confianza que le das a tu familia. Agua Nieve, de la naturaleza a tu mesa.